Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Iniciamos una nueva semana, reciban todos mi saludo. Una vez más el Señor en nuestras gotitas de esperanza hace la invitación a sus discípulos de entonces y de ahora a estar atentos, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida fraterna, con la relación con nuestros hermanos que normalmente, dados nuestros caracteres y nuestras maneras de ser y de pensar, contagiados normalmente por el egoísmo del que somos esclavos, es fuente de fricciones, contrariedades y escándalos, de oportunidades para dar malos ejemplos e inducir a lo malo a quien no se debe. Esto es necesario aclararlo. No debería suceder entre los auténticos discípulos del Señor, porque ellos gozan de una vida nueva, gracias al don del Espíritu que han recibido, y que les permite vivir en la nueva ley, que en palabras del Padre Fidel Oñoro serían, primero, que cada uno sea consciente y ponga mucha atención a su propia responsabilidad en los problemas comunitarios. Segundo, que cada uno viva en una actitud de perdón al agresor y de ayuda al hermano débil moralmente. Tercero, que cada uno fortalezca cada vez más el poder de su fe. Y cuarto, que cada uno se descubra a sí mismo como un servidor de los demás. Lo anterior lo podemos resumir en 3 palabras: perdón, fe y servicio. Resumen así la vida nueva de la que hablamos. Esto es el ideal. Pero no olvidemos que estamos en el mundo y que el demonio no se cansa de trabajar y logra siempre sembrar divisiones, escándalos e imperfecciones en la comunidad. Además se une el problema del mal uso de nuestra libertad, por lo que evitar los escándalos al interior de la comunidad de alguna manera es bien difícil. Por eso dice el texto que estos son inevitables. Se tendría que eliminar la libertad, tener tantas piedras cuantos seres humanos existen y poder arrojarlos a todos en el fondo del mar, lo cual es imposible. El escándalo es una piedra de tropiezo que hace caer, que induce al mal. Jesús expresa su dolor por aquel que escandaliza, pues su mal recaerá sobre la cruz de nuestro Salvador. Allí será el ay de Dios por los males del ser humano. Este amor infinito de Dios que se carga nuestro mal y el ay, es decir, la maldición que conlleva, es lo que nos debe mover a conversión. Dejarnos encontrar por ese amor será lo único que nos salve. La piedra de molino causaba la muerte por ahogamiento, lo cual se interpretaba como un retorno al abismo. Aquí Jesús la usa y se nota como una advertencia fuerte para que podamos ver la maldad intrínseca del pecado que induce a pecar sobre todo a los pequeños, a los infantes, los débiles, los más pobres, los necesitados de una buena guía y no de un mal ejemplo. De ahí que sea tan necesaria la corrección fraterna, pues no siempre somos capaces de ver la gravedad y lo escandaloso de nuestros actos con nuestros propios ojos. Además porque, no olvidemos, el egoísmo nos hace ciegos. Se confirma así que al interior del entramado de las relaciones cotidianas, la atención debe centrarse en nosotros mismos y en nuestro propio camino, un camino marcado por las dificultades y por los contrastes, pero también marcado por la esperanza de no sabernos solos, sino de poder experimentar siempre la cercanía de un hermano que nos dirige su mirada, su palabra y su amor fraterno, invitándonos al cambio. Como cristianos sabemos, no somos perfectos, de ahí que necesitemos siempre la misericordia del hermano. La verdadera iglesia, dice alguien, no es aquella donde no se peca, sino aquella en la cual se perdona. Pero no se perdona de una manera alcahueta, sino reprendiendo como lo hacía Jesús a los demonios, que significa desaprobar no al hermano, sino al mal que ha cometido, pero hacerlo con un amor sin medida, que lleve a abrirle los ojos, para que vea el mal que comete a través de la verdad que no condena, sino que anuncia la salvación. El número 7 hace referencia a la infinidad de veces que se debe perdonar, de la misma manera que el perdón del Padre Celestial con nosotros es infinito. Igual que los discípulos necesitamos nosotros elevar nuestra oración al Señor para suplicarle que nos aumente la fe. Sin ella no somos idóneos para la tarea propuesta. Necesitamos eso sí una fe que nazca de la experiencia personal de la misericordia del Padre, quien es el origen de la misión de ir hacia los hermanos. Una fe que como la semilla de mostaza lleve dentro una fuerza vital extraordinaria, capaz de arrancar lo inarrancable, como es el ejemplo de la morera, cuyas raíces que buscaban el agua en el desierto se profundizaban tanto que prácticamente era imposible arrancarlas. Creer es dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestras fuerzas y permitirle a Dios que sea Él quien obre en nosotros y por medio de nosotros en los hermanos. Señor, aumentanos la fe para poder ver el mal que causamos, el escándalo que damos. Señor, aumentanos la fe para saber perdonar y para aceptar el perdón
que nos invita a la misericordia, a volver a ser hijos de Dios, a comportarnos como Él nos lo ha enseñado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.